saludo para ti que estás aquí. Gracias por conectarte. ¿Has tenido un encuentro con un testigo de Jehová? ¿Tienes un familiar testigo? ¿No encuentras qué decirle? ¿No sabes si ese es el camino o la fe cristiana es el camino o cuál es el camino? Bueno, aquí te voy a presentar algunos puntos importantes para que tú tengas en cuenta y no te dejes confundir. Si eres cristiano, te voy a traer. Vamos a iniciar nuestra tarea fundamental hoy enfrentando esta situación que a veces es difícil, porque tanto ustedes como yo podemos tener familia que es testigo de Jehová. Vamos a entender algunos puntos muy claros sobre la doctrina de ellos para que nosotros sepamos si verdaderamente ellos están en la verdad o nosotros estamos confundidos, o estamos nosotros en la verdad y ellos están perdidos. Porque la Biblia se interpreta a sí misma y no necesitamos otros libritos adicionales de manos de hombre, porque dice la palabra misma que a la Biblia ni se le puede quitar, ni se le puede añadir, ni se le puede cambiar lo que está ahí. Entonces, con la palabra de Dios tenemos suficiente y ella habla por sí misma. Que si ellos tuvieran la revelación del Espíritu de Dios, el mismo Espíritu que hubo también en Cristo estaría en ellos para hacerlos entender que aunque tú les muestres la verdad, no están siendo confundidos, porque ellos sienten tanto miedo de quedarle mal a la organización de los testigos de Jehová, que aunque tú les muestres los textos, ellos no los aceptan. Y ellos repiten en su boca, no me confunden, no me confunden, no me confunden, porque así lo veo yo. Es algo lamentable, es triste. Son como mecánicos en su fe porque no tienen el Espíritu de la verdad, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, el Espíritu mismo no actúa en ellos. ¿Por qué no está el Espíritu Santo en los testigos de Jehová? Porque no lo han recibido, porque para ellos es una energía. Así que lo vamos a ver. Dice, la persona de Jesucristo, por ejemplo. Los testigos de Jehová niegan la divinidad de Jesús y lo consideran una creación de Dios. Ellos hablan de que Jesús es un ejemplo y que Él era el Hijo de Dios, pero yo no sé el Hijo de qué, pero les dicen que es el Hijo de Dios, específicamente el arcángel Miguel. O sea, no era el Hijo de Dios, Él era un ángel, un arcángel. Entonces, al igual, en lugar de ser Él igual al Padre, Él era un arcángel. Ese es el concepto que tienen los testigos de Jehová y dice que por eso a Él no se le puede adorar, porque Él es el arcángel y fuera de eso, pues solamente es un ejemplo y un modelo de vida. Entonces nosotros, como cristianos, ¿qué hacemos? Vamos a la palabra de Dios y vamos a corroborar eso, si verdaderamente así lo es. Aún podemos mirar en Génesis cómo cuando Dios dijo, hagamos al hombre, Él no fue y dijo, voy a hacer al hombre a mi imagen y semejanza. Él dijo, hagamos. Pero cuando decimos hagamos, ellos dicen, claro, Él le dijo a los ángeles, hagamos. Pero los ángeles no, en los ángeles no fue posible, porque los ángeles fueron hechos por Dios. Entonces, ellos ¿cómo van a ser al Hijo de Dios si ellos fueron creados por Dios? Estaba Él hablando al Padre, estaba hablando con el Hijo y con el Espíritu Santo. Igual que en la Torre de Babel, que dijo, vamos a confundirlos, no sea que se hagan igual a nosotros. Entonces, el libro de Juan 1, del 1 al 3 dice, en el principio era el Verbo era con Dios, el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por medio de Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En el principio era el Verbo. ¿Quién es el Verbo? Jesús. El Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Este era, ¿quién era el Verbo? Dios.
sino que en la traducción de ellos lo escriben, Él era un Dios, y lo escriben con minúscula. Ellos hacen cambios así dramáticos, así agresivos, Dios. Pero cuando vamos al hebreo, legítimo hebreo, habla un Dios con mayúscula. Y eso tenemos que mirarlo y ver la realidad. Es un Dios con mayúscula. No es un Dios pequeño, un Dios cualquiera. Porque eso decir que era un Dios, ¿Dios de quién? ¿Él era un Dios de quién? ¿De los ángeles? No, ellos no necesitan otro Dios sino al Todopoderoso. Entonces, Él era Dios. Y esa es la traducción. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Él creó todas las cosas. Así se confirma que Jesús, el Verbo, es Dios y no una creación, ya que el agente creador es Él en todo. Él es el que creó todas las cosas. Vamos a Colosenses 1, del 15 al 17. Colosenses 1, del 15 al 17 dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Aunque Jesús es llamado primogénito, eso se refiere a su supremacía, no a ser creado. Entendámoslo muy bien, parte importante de entender que Jesucristo, recordémoslo del texto de Isaías 9:6, donde dice, porque un niño nos es nacido, el principado sobre su trono, llamado Dios Emmanuel, Dios con nosotros, admirable, príncipe de paz, Dios con nosotros. Esa palabra, el texto no lo tengo aquí claro, más adelantito lo tengo y se los voy a narrar, pero ahí nos habla de que Él es Dios también. Vamos a hablar de la Trinidad, que es otro punto clave con ellos. Ellos dicen que Él no es trino, que solamente a Jehová a quien hay que adorar. Rechazan la doctrina de la Trinidad, enseñando que el Espíritu Santo no es una persona, sino una fuerza activa de Dios. Sin embargo, la Biblia enseña claramente la coexistencia y la unidad del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entendamos eso. Por ejemplo, Mateo 28:19 dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí se menciona la Trinidad como una unidad, pues el término nombre está en singular. Ahí volvemos a lo mismo, donde decía, hagamos al hombre a nuestra imagen. Él no dijo, voy a hacerlo a mi imagen y mi semejanza. Él dijo, a nuestra imagen. Por eso Jesús era como nosotros. Porque tenemos cuerpo, pues somos trinos, ¿no? Somos, así como Él es Padre, Hijo y Espíritu Santo, a la semejanza de Dios somos cuerpo, alma y espíritu. Ahí tenemos el parecido a ellos. O sea, somos igual a ellos en ese sentido. Como el Padre es el Espíritu, el Hijo es la carne y el alma está en el Espíritu Santo. O sea, es toda la manifestación de Dios mismo. Entonces, asimismo, nos revela que somos creados por la Trinidad, por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dice también Corintios 13:14, dice, la gracia del Señor Jesucristo,
El amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. La gracia del Señor Jesucristo, el amor del Padre, van dos personas, y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Y es que si el Espíritu Santo fuera una energía, como dicen los testigos de Jehová, una energía, un dinamos, una energía de Dios, ¿qué comunión? ¿Con quién? Si la energía no tiene una personalidad, no es un ser, no es. Entonces dice que hay comunión, y además el Espíritu Santo se le ofende, al Espíritu Santo se le agrede con el pecado, al Espíritu Santo se le constriñe, como dice, al Espíritu Santo, el Espíritu Santo se alegra, el Espíritu Santo se le miente, él sabe si mintió. En la palabra nos muestra las virtudes y las características del Espíritu Santo. Entonces no podemos decir que es una energía simplemente y que es la energía de Dios. Eso no es cierto, porque Él tiene carácter, tiene una personalidad, tiene un carácter que hay que tenerlo en cuenta. No podemos decir que es una energía activa de Dios. Continuamos. Otro término es la salvación. Cuando tú quieras entender quién es un verdadero cristiano y quién no, porque en este tiempo mucha gente carga Biblias debajo del brazo, mucha gente abre Biblias en la mesa en el Salmo 91, mucha gente llega a tu puerta y te habla. Para que tú sepas realmente quién es un cristiano, tú vas a tener que aprender a hacerle una pregunta. Y con eso tú ya sabes. Si tú le preguntas a un testigo de Jehová, ¿cómo se llega al cielo? Tú ya vas a tener la respuesta de ellos. Y si ellos te dicen a ti, se llega por predicación, por predicar la palabra de Dios, ese no es cristiano. Si te dice porque hay que ser buena persona, hay que ayudar a la gente, por eso se llega al cielo, siendo bueno, siendo dadivoso y generoso, ese tampoco es cristiano. Pero cuando te diga, yo estoy seguro en mi corazón que yo soy quien va a llegar al Padre y va a llegar al cielo, y que el camino es a través de mi Señor Jesucristo, quien murió por mí en una cruz, redimió mi vida con su sangre preciosa, me limpió de pecados y Él es el camino. Ya, con eso tú ya sabes, le das un abrazo y le dices, bienvenido hermano, tú eres creyente en el Señor. ¿Ok? Entonces ya tú sabes, porque los testigos de Jehová dicen que la salvación depende de las obras y la asociación por su organización. Sin embargo, la Biblia enseña que la salvación es un regalo de Dios mediante la fe en el Señor Jesucristo. Eso ya lo tenemos que tener muy claro, y ahí ya ustedes van sabiendo quién es del Señor y quién no, fácilmente, con esa respuesta. Así que no nos dejemos manipular. Las enseñanzas bíblicas de la salvación, por ejemplo, dicen, Efesios 2 del 8 al 9 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. O sea, no es predicando, es por la fe en el Hijo de Dios. Porque dice la palabra que si recibimos a Jesús en nuestro corazón, somos santos de Dios. Y si lo confesamos con nuestra boca, seremos salvos. Decimos, yo acepto al Señor como mi Señor y mi Salvador, y lo recibo dentro de mi corazón, lo recibo en mi vida. Y usted es consciente y lo hace con fe, con arrepentimiento, con convicción, usted se hace hijo de Dios. Entonces eso es lo que a usted le da la salvación.
Juan 14:6 dice, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Así que más claro no puede ser. Juan 14:6 así lo determina. Entonces no es por obras, ni por predicar, ni por pertenecer a una organización o a una iglesia y formar parte de una sociedad que nos vamos a hacer salvos, y por tener una familia de fe muy unida, porque la salvación es personal. Nosotros individualmente somos salvos, no somos salvos en grupo ni por comunidades. La salvación viene directamente por Dios en nosotros, con nosotros. Es una relación y es un pacto personal de cada persona, de cada individuo. Cada uno hace un pacto con Él. Entendamos que esa organización ha tenido profecías fallidas. Muchas profecías han fallado. Los testigos de Jehová han establecido varias fechas para el fin del mundo, como 1914, como 1925 y 1975. Ellos dicen, no, sí se equivocó, pero él pidió perdón. No, eso no es cierto. Él murió y así quedó todo, Charles Russell. Pero el nuevo sucesor fue el que dijo que él había sido un mentiroso y comenzó a crear otras nuevas fechas y otros nuevos conceptos sobre el fin del mundo, el fin de los gobiernos. Profetizó que iba a terminar todos los gobiernos, profetizó que iba a acabarse el cristianismo. Todas esas cosas las profetizó y no se cumplieron. Así que en este momento, pues, ¿qué podemos decir? Y esto contradice las enseñanzas bíblicas sobre la profecía, porque digamos, ¿qué dice la profecía sobre los falsos profetas? Dice Deuteronomio 18:22, si el profeta hablara en nombre de Jehová y no se cumple lo que dijo, ni aconteciese, es palabra que Jehová no ha hablado. Por presunción la habló tal profeta, no tengas temor de él. O sea, lo que esa persona diga, que si no es con sus libros, usted está perdido y va a profetizar, va a leer la Biblia y va a quedar confundido, si no es con los libritos de ellos, con las revistas de ellos, pues yo le digo, usted no les tenga miedo a ellos, que ellos no son nada, porque no se cumplen sus profecías, no le pertenecen a Dios, porque ellos hablaron en nombre de Dios y eso no se dio. Entonces no hay por qué tenerles temor. Ahora, los testigos de Jehová, desafortunadamente, ellos tienen una Biblia que es la peor traducción del mundo y ha sido una traducción que ha sido criticada, completamente criticada. La Biblia de la traducción del Nuevo Mundo. Esa traducción ha sido realmente confusa porque los puntos y comas son los que han sido tocados y han cambiado ciertas letras mayúsculas como la de Dios, y los puntos y comas pues cambian mucho un texto a otro, y comparándolo con otras Biblias, la mayoría de las Biblias dicen lo mismo y esta Biblia es una contradicción. Y yo lo he probado, lo he comprobado, lo he visto, lo he averiguado, lo he vivido en mi propia vida y me he dado cuenta la gran falacia, porque es increíble que si de 20, llamémoslo así, un número muy pequeño, de 20 Biblias, esta es la diferencia, pues ya sabemos a dónde está el error. En esta Biblia está el error. Hay unos cambios, unas contradicciones que son alarmantes. Entonces, otra cosa, vamos a seguir entendiendo. Un ejemplo, Juan 1:1 dice, donde por ejemplo en el libro de Juan 1:1, ellos dicen, donde traduce el verbo era un Dios, en lugar de decir el verbo era Dios. Ellos cambian las palabras. Entonces, muchas veces tú quieres confrontar y no puedes porque esa Biblia es completamente diferente. Y tú vas y miras muchas Biblias, más la Biblia paralela, y tú te das cuenta que pues está bien comparado con el texto hebreo. Entonces, ¿por qué cambiaron eso?
porque siempre esa organización quiere minimizar a Jesucristo y ponerlo en un lugar ínfimo, pequeño, un lugar insignificante. Sabemos que su fundador era masónico, entonces ellos no tienen nada que ver con la luz. Al contrario, yo creo que esa fue una religión creada para poder hacer contrapeso a la fe. Ellos dicen ser cristianos, pero no lo son, porque ellos solamente mientan a Cristo en la Semana Santa, en el día de la muerte de Jesús. De resto, en toda su vida, hablan por ahí de sermones donde le demuestran a uno es que Él no es Dios, sino el Hijo, y eso es todo. No hay nada más que uno vea que era un ejemplo. ¿Ejemplo de qué? ¿Dónde están todos los milagros? ¿Dónde están los milagros que hacía Jesús en la vida de ellos? No hay milagros, porque ni siquiera creen en los milagros. Entonces, ¿dónde está el ejemplo? Ejemplo de fe, ¿no? Él dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, el que viene a mí. O sea, ¿dónde está? Yo soy el camino al Padre, yo soy la luz del mundo, yo soy el pan de vida. El que viene a mí no andará en tinieblas, yo soy la luz. Entonces, ¿él es un ejemplo de qué? Si Él es Dios mismo. Vamos a seguir hablando, por ejemplo. Esta organización altera las Escrituras y en Apocalipsis 22, del 18 al 19 dice: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiese a estas cosas, Dios traerá sobre él plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Hay que entender muy claramente que no se puede aceptar que se cambien las Escrituras por gusto, por complacencia y comiencen a crearse con revistas verdades por las que la gente tenga que caminar. Prohibiciones y control organizacional. Los testigos de Jehová prohíben celebrar cumpleaños. Ellos no lo hacen muy evidente, pero lo prohíben. La organización lo prohíbe, aunque ellos a veces, y ellos no lo practican, pero no lo hacen ver tan evidente para que no digan que los tienen manipulados. Ellos no aceptan transfusiones de sangre, no participan en actividades políticas, y sabiendo que la Biblia dice que oremos por nuestros gobernantes, porque eso es un mandato a nosotros, que nosotros tenemos que orar por los gobernantes y obedecer. Estas restricciones, junto con otro control rígido desde su cuerpo gobernante, reflejan un sistema de autoridad que va más allá de la Biblia. O sea, ellos también, en medio de todo su trabajo comunitario, que pues no puede decir uno que es malo, pues es bonito estar en comunidad, amarse los unos a los otros, porque es bonito, es verdad. Pero hay que entender que nosotros como creyentes en Cristo tenemos libertad. Hay libertad cristiana. El Señor nos dice en Colosenses 2 del 16 al 17. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. O sea, nosotros podemos celebrar lo que queramos, siempre y cuando lo hagamos de manera sana, correcta, honrando a Dios en nuestras vidas. Pero nada nos va a prohibir que nosotros podamos celebrar algo. Dice Gálatas 5:1, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. El verdadero camino, el cristianismo bíblico, nos enseña que la relación personal con Cristo Jesús es la fundamental.
y no con una membresía o una organización. Y que ese es el único camino a Dios, como ya se los he dicho. La centralidad de Jesús. Hechos 4:12 dice, en ningún otro hay salvación. Porque para ellos el centro no es Jesús. Para nosotros el centro es Jesús. Porque la palabra dice, en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. En que podamos ser salvos. Primera de Juan 5:11-12 dice, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida eterna está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. ¿Estamos haciendo algo mal si adoramos a Dios? ¿Quién es Jesucristo mismo? No. Él es el Hijo, Él es la vida. Y yo digo, a ellos no se les ha revelado la verdad, porque no tienen al Espíritu de Dios. Porque el Espíritu de Dios, ¿quién lo da? Jesucristo. Jesucristo dijo, yo os enviaré al Consolador, quien estará con ustedes hasta el fin, todos los días hasta el fin del mundo. Entonces Él os revelará y os llevará a toda la verdad. Él no dijo en ningún momento, ustedes vayan a una organización que se va a llamar de los Testigos de Jehová, que yo voy a fundar por allá en el siglo XIX más adelante, y serán salvos. Eso no lo dijo Él. Dice, yo les enviaré el Consolador. Y si usted no tiene al Hijo, no tiene la vida. Y si una persona testigo de Jehová no tiene a Cristo, no tiene la vida. Y la vida se manifiesta en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo entra a vivir en nosotros, a morar dentro de nosotros, a revelarnos las cosas más secretas de Dios que están en su palabra. Y si ellos tuvieran el Espíritu Santo, ellos ya habrían tenido la revelación de Dios. Ellos ya sabrían que están en un error. Pero ellos viven en su carne, aman la carne. Aman el mundo, sueñan con un reino venidero para vivir en la tierra y aman vivir en comunidad con la gente, hablando de sus revistas y asuntos que ni les ofrece simplemente vida eterna, solo un entendimiento del mundo espiritual. ¿Cómo ser una buena persona? Cómo ser correcto, cómo ser un buen padre, cómo ser una buena madre, la vida práctica de un ser humano en la tierra. Pero no te dicen que Jesucristo murió en una cruz para perdón y salvación, que Él es el camino, que si tú no lo adoras, no le sigues, tú no tienes vida eterna. A ellos no, ellos se ríen, ellos se han reído de mí. Cuando yo les digo, no, es que yo voy a ir al cielo, voy a estar con Jesús. Dice, ¿al cielo? Ah, no, yo sí me quedo en la tierra. Entonces, ¿de qué iglesia habla Cristo? ¿Cuál es la iglesia de Jesucristo? Los testigos de Jehová no son la iglesia de Jesucristo. Ellos son la iglesia de la Wattower. Todos ellos son los miembros de la organización. No son la iglesia de Cristo en la tierra. Entonces, ¿a quién siguen ellos? A Charles Russell, el fundador. Dicen que un ángel se les presentó y que ellos se reúnen y que allí en su salón, ahí elíptico, allí reunido en unos cuantos que se van juntando en una mesa, siguen escribiendo sus revelaciones, una revista mensual. ¿A dónde está la salvación en todo esto?
oprimiendo a la gente para que no tengan hijos, para que cuando se casen no tengan hijos, donde Dios dice en su palabra que los hijos son bendición para nosotros. Los nietos son nuestra bendición. ¿Cuándo van a tener nietos los testigos? Y los hijos son bendición, los nietos son los corona para los abuelos. Ellos no les aceptan que tengan hijos. Y son vientres estériles. Y van de aquí para allá porque ni casa tienen. Muchos andan divagando de un lado a otro. Perdidos, no saben ni a dónde van ni qué futuro tienen. Entonces, esa es la condición de muchos testigos de Jehová. Donde los niños están siendo un impedimento para que ellos puedan salir a predicar. Y les aconsejan que no tengan hijos, porque viene el fin del mundo y todo se va a acabar. Es posible que sí, estamos en los finales, pero no importa, usted siga viviendo como Dios manda. Tenga hijos, como dice, produzca, multiplíquese. Eso dice el Señor. El Señor dice, cásese, tengan hijos. El Señor no dice, pertenezcan a una organización. No. Ellos dicen, tengan comunión con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo. Haya comunión conmigo. Anden en integridad, en santidad, en justicia. Y ese es el camino que se debe seguir. Nosotros vamos a esa palabra que les dije de Isaías 9:6. ¿Cómo vamos a determinar que Jesús desde el Antiguo Testamento no fue profetizado? Si el libro de Isaías 9:6 lo dice, porque nos ha nacido un niño, se nos ha dado un hijo, y él tendrá el gobierno sobre sus hombros. Estos serán sus títulos: de realeza, admirable, consejero, Dios poderoso, Padre eterno y príncipe de paz. ¿A dónde vamos a dejar a Jesús ahí? Si Él tiene todos esos títulos. Isaías 9:6 lo dice. Dios poderoso. ¿Quién es Él? Yahvé. Padre eterno. Yahvé o Jehová. Príncipe de paz. Jesucristo. Ahí está. A Él lo han llamado así, el príncipe de paz. Admirable, porque la labor que Él hizo fue maravillosa. Su muerte en la cruz y todo, y su resurrección. Consejero, como el Espíritu Santo, que nos ayuda y nos consuela en todas nuestras debilidades. Increíble. Filipenses 2:7-11 dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. O sea, Dios estaba en Él y era Él, y se despojó de eso grande que Él tenía y descendió a la tierra. Y se movió aquí en la tierra, hasta la cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Qué es un nombre que es sobre todo nombre? Un nombre que va sobre el nombre de Yahvé. Y fuera de Él no hay nada. Él es el alfa, la omega, el principio y el fin. El todopoderoso. Entendamos eso también. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla
de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Más claro? ¿Quién es Dios? Cristo. Yo no puedo coger estos textos como hacen los testigos de Jehová, cuando uno se los muestra, y tirarlos a la caneca. No. Primero mi organización. No me confunde. Qué falta de entendimiento, qué falta de sobriedad de Espíritu Santo, qué falta de inteligencia. Porque es que hay que sentarse a analizar. Qué manipulación tan fuerte la que tienen del maligno en la mente y el corazón. Y vamos a conclusión. Este análisis demuestra que muchas doctrinas y prácticas de los testigos contradicen las enseñanzas de la Biblia. En conclusión, podemos determinar que no es posible seguir a una organización, que si nosotros como cristianos o como seres humanos entendemos que cuando vayamos a morir, queremos irnos con nuestro Dios, no puede ser a través de una organización y formando parte de ella, sino siguiendo al verdadero Dios por arrepentimiento, porque por su sangre y por sus llagas yo he sido redimida y que nos ha dado la salvación. Oremos por todas las personas que están en esta organización para que Dios aflore su evangelio en ellos. Padre, yo te pido, Señor, por todas esas personas que conocemos, que están en la organización de los testigos de Jehová, para que tú, Padre, tengas misericordia de todos ellos y logren tener entendimiento. Háblales en sueños, en visiones, revélate a sus vidas y muéstrales el verdadero Dios que eres tú. Te pido, Padre, por estas vidas y te bendigo a ti que estás viendo este video hasta lo último. Gracias por estar aquí. Regálanos un like y suscríbete a nuestro canal. Dios te bendiga. Hasta pronto.